En un asombroso hallazgo en Jerusalén, los investigadores han desenterrado una losa funeraria donde podría haber estado colocado el cuerpo de Jesús tras su crucifixión. Por primera vez en siglos, los investigadores han descubierto lo que se cree que es la tumba de Jesús dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Según narrativas bíblicas, Jesucristo murió hace más de 2000 años. Recientemente, los científicos sintieron curiosidad y decidieron ponerse en busca de la tumba de Jesús. Y sorprendentemente, han encontrado la tumba, y lo que hay dentro te sorprenderá. La tumba de Jesucristo sigue siendo una de las figuras más importantes del cristianismo. Sin su vida, muerte y resurrección, el cristianismo no tendría ninguna base, a pesar de que todo lo que sabemos sobre él proviene de las escrituras que los arqueólogos han decidido desenterrar. Sabemos también que Jesucristo fue enterrado en una tumba excavada en la roca justo después de su crucifixión. Asombró a sus seguidores 3 días después cuando salió vivo de la tumba. Por lo tanto, no hay duda de su existencia. Pero el enigma está aquí. ¿Dónde se encuentra la tumba? Esta pregunta ha intrigado a los eruditos e historiadores bíblicos durante años. ¿Podría ser la tumba Talpiot en Jerusalén? Hasta la fecha, la mayoría cree que la iglesia del Santo Sepulcro en la ciudad vieja de Jerusalén es la ubicación probable de la tumba de Jesús. La creencia de que la tumba de Jesús está ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro se remonta al siglo IV, después de que el emperador Constantino, un conversor reciente al cristianismo, ordenara a sus representantes que encontraran la tumba de Jesús a su llegada a Jerusalén en el año 325 después de Cristo. Los hombres de Constantino fueron dirigidos a un templo romano de 200 años de antigüedad construido por Adriano. Debajo encontraron una tumba de piedra caliza que incluía un lecho funerario que se ajusta a la descripción de la Biblia sobre la tumba de Jesús, convenciéndoles de que habían encontrado el lugar de su entierro. Aunque la iglesia ha sido ampliamente reconocida como la vista de la tumba de Jesús, es imposible decir con certeza que Jesucristo fue enterrado allí. Los primeros cristianos fueron perseguidos y obligados a huir de Jerusalén, por lo que es posible que hayan sido incapaces de preservar su tumba. Aunque he de decir que a lo largo de los años han aparecido otras tumbas probables. Para algunos, la tumba del jardín en Jerusalén parece un candidato. Otros creen que la tumba en la ciudad vieja podría ser la tumba de Jesús. Ambas están cortadas de la roca, al igual que la tumba en la iglesia del Santo Sepulcro, en donde, sin embargo, muchos dicen que esas tumbas carecen de peso histórico de la iglesia. Los eruditos creen ampliamente que el Jesús en Talpiot no es Jesús de Nazaret, sino una persona con el mismo nombre, ya que parece tener un hijo llamado Judas. La tumba muestra signos de pertenecer a una familia judía adinerada, mientras que Jesús provenía de una familia galilea de clase baja. Por otro lado, la tumba del jardín también es excavada en roca en Jerusalén. Fue desenterrada en 1867 y es considerado por algunos protestantes como la tumba de Jesús. El arqueólogo israelí Gabriel Barkay ha fechado la tumba en los siglos 7 y 8 a.C., mucho antes de la época de Jesús. Sin embargo, la iglesia del Santo Sepulcro sigue siendo considerada el sitio más probable del sepulcro de Jesús. El sepulcro fue sellado con revestimiento de mármol alrededor de 1555 para evitar que los visitantes se llevaran pedazos de piedra. Pero en 2016, un equipo de especialistas lo abrió por primera vez en siglos. En 2016, las 3 entidades que comparten la Iglesia del Santo Sepulcro, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Armenia y la Iglesia Católica Romana, estuvieron de acuerdo en abrir la tumba. Las autoridades israelíes habían declarado que el edificio no era seguro y que necesitaban hacer restauraciones. El sepulcro de Jesús es un símbolo para todo el cristianismo, y no solo para ellos, sino también para otras religiones. Con cuidado, movieron el revestimiento de mármol y una segunda losa tallada con una cruz para acceder a la cueva de piedra caliza debajo. Luego estuvieron dentro del sepulcro de Jesús durante 60 horas. Los restauradores recogieron muestras de la tumba, tomaron fotografías raras y reforzaron sus paredes. Durante todo el tiempo, decenas de sacerdotes, monjes, científicos y trabajadores aprovecharon la oportunidad para mirar dentro de la tumba de Jesús. En Juan 20:6-7 dice: Luego llegó Simón, Pedro tras él, y entró en la tumba. Vio las tiras de lino allí, así como el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. El sudario no estaba con las tiras de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Esto plantea la pregunta: ¿dónde estará este lino a día de hoy? Esto nos lleva al sudario de Turín.
Y dirás, ¿qué misterio contiene esta pieza de ropa? El sudario de Turín es una controvertida reliquia religiosa que ha causado una intensa controversia dentro de la Iglesia Católica sobre su legitimidad. Curiosamente, un miembro del equipo de examen original ha declarado públicamente que el procedimiento de prueba fue defectuoso, haciendo que los resultados no sean confiables. El sudario de Turín ha sido meticulosamente conservado desde 1578 y actualmente se encuentra en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista. Esto plantea la pregunta de si las organizaciones gubernamentales están interesadas en mantener sus secretos. El sudario es bastante grande. Mide 4,3 metros de largo y 1,1 metros de ancho. Su superficie contiene una imagen que muchos creen que es la impresión de Jesús después de la crucifixión. La cabeza tiene marcas de espinas, como si alguien la hubiera cubierto cuidadosamente con una corona de espinas. Las manchas más conmovedoras en el sudario, que se cree que son manchas de sangre, son considerados recuerdos del sacrificio máximo pagado por la humanidad. Es importante recordar que en 1898 los científicos vieron algo sorprendente en el sudario. Las imágenes se asemejaban más a negativos fotográficos que a fotos reales. El Vaticano decidió poner fin a la disputa sobre la autenticidad de una vez por todas en 1988. Proporcionaron muestras microscópicas del lino del sudario, cada uno un poco más grande que un sello postal, específicamente a 3 laboratorios en diferentes países para realizar pruebas de datación por carbono. Todos los laboratorios llegaron a la conclusión de que el sudario era de la Edad Media, no de la época de Jesús. Sin embargo, incluso con la tecnología científica más avanzada disponible hoy en día, nadie ha podido recrear la enigmática imagen que lleva. Sin embargo, el progreso científico ha llevado a una mayor divulgación pública de nuevos datos que apoyan la autenticidad del sudario de Turín. Para empezar, considera las opiniones de Barry Schwartz, quien fue parte del grupo que realizó el examen inicial del sudario y sirvió como fotógrafo oficial del proyecto. El principal objetivo de su investigación era crear una imagen tridimensional del cuerpo que aparecía en el sudario. Schwartz explicó que para que el lino se convirtiera en un material suficientemente fotosensibilizado, solo un milagro divino podría explicar la formación de la imagen. Muchos cristianos devotos creen que el sudario de Turín es una representación incomparable del sufrimiento extremo de Jesús para salvar a la humanidad, mientras que otros pueden descartarlo como una falsificación. Se transforma un trozo de tela a una representación duradera de la religión que anima los espíritus de las personas y eleva sus sentimientos en todas partes. Aquí hay 2 historias interesantes sobre el sudario que conmoverán tu corazón. En 1418, cuando la Guerra de los 100 Años estaba en su apogeo, el sudario fue trasladado por la Casa de Saboya, que gobernaba partes de la actual Francia, Italia y Suiza. Como castigo por vender el sudario, la Casa de Saboya recibió comunicación directa. También en 1502, la Casa de Saboya colocó esta prenda en la Sainte-Chapelle en Chambéry, ahora parte de Francia. En 1532, un incendio estalló en la capilla, derritiendo parte de la plata en el contenedor que protegía el sudario. Este dinero cayó sobre él, quemando una parte. Las marcas de quemaduras y las manchas de agua donde se extinguió el fuego aún son visibles a día de hoy. La divulgación pública muestra que los trozos aportados para el estudio de este sudario no eran homogéneos, lo que significa que era un fragmento de tela con una fecha de cientos de años después de un extremo y una fecha diferente en el otro. Por lo tanto, ningún lugar en la franja pudo correlacionarse positivamente con la fecha total de la tela. Generalmente se fabrican sudarios funerarios de alto estatus de lino puro, pero el algodón descubierto en la esquina plantea la posibilidad de que haya sido retejido o incluso reparado allí, por lo que la esquina reparada se utilizó para pruebas de radiocarbono, lo que hizo imposible fechar con precisión las piezas restantes de la tela. Tan pronto como se descubrió que el sudario era de la Edad Media, surgieron dudas sobre los objetivos del estudio. Un donante no identificado donó una suma considerable de 1 millón de libras esterlinas al Museo Británico antes de la publicación oficial, con la intención explícita de que no saliera a la luz, lo que plantea la cuestión de que sí hay grupos fuertes interesados en ocultar la veracidad de esta tela. También se ha examinado la química de la sangre para buscar evidencia de que la tela es genuina. Incluye manchas de sangre tipo AB que son más comunes entre los judíos que en la población en general. El tono rojo vivo de la sangre que desafía el envejecimiento sugería el sufrimiento indescriptible que soportaron,
dado que las acciones de la víctima coincidían exactamente con el ángulo en el que la sangre se derramaba. Las manchas de sangre que caían en cascada por los brazos eran evidencia clara de una crucifixión violenta. Sorprendentemente, después de una mayor investigación, los científicos descubrieron que la tierra que había en el sudario contenía travertino, aragonito y piedra caliza de Jerusalén, el mismo tipo de piedra encontrada en las tumbas de Jesús en Jerusalén. Este hallazgo abrió algunas posibilidades intrigantes. Además, la tela contenía 19 tipos diferentes de polen, 33 de los cuales eran exclusivos de Palestina y 3 de los cuales eran exclusivos de Jerusalén, lo que indica un vínculo potencial con la corona de espinas. Los investigadores pudieron revisar la tela con mayor precisión y confiabilidad, empleando rayos X de gran angular. En el primer siglo, las representaciones creativas de la crucifixión a lo largo de la historia generalmente incluían clavos que atravesaban las manos. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos indican que los clavos fueron clavados en las muñecas, lo que se alinea con la imagen del sudario. De acuerdo con el relato bíblico de la corona de espinas, las heridas en la cabeza también se parecen mucho a unas espinas. Las marcas en los hombros del usuario indican momentos en los que se tambaleó y cayó, probablemente sobre el suelo, manchado de sangre mientras cargaba algo grande e incómodo. Todos visualizamos ese momento, a Jesús siendo crucificado en la cruz, pero realmente, ¿cómo era la imagen de Jesús? Durante siglos, la imagen más común de Jesucristo, al menos en las culturas occidentales, ha sido la de un hombre barbudo, de piel clara, con cabello largo y ondulado de color castaño claro o rubio. Sin embargo, la Biblia no describe a Jesús físicamente y toda la evidencia indica que probablemente se veía muy diferente de cómo se lo ha retratado durante mucho tiempo. La Biblia ofrece pocas pistas sobre la apariencia física de Cristo. La mayor parte de lo que sabemos sobre Jesús proviene de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según los Evangelios, Jesús era un hombre judío nacido en Belén y criado en Nazaret, en Galilea, que antes era Palestina, pero ahora es el norte de Israel. Según Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, pero la Biblia prácticamente no nos dice nada sobre su apariencia, excepto que no se destacó de ninguna manera en particular cuando fue arrestado en el jardín de Getsemaní antes de la crucifixión. Judas tuvo que señalar a Jesús a sus soldados entre los discípulos porque todos parecían similares entre sí. Para muchos eruditos, Apocalipsis 1:14-15 ofrece una pista de que la piel de Jesús era de un tono más oscuro y que su cabello tenía una textura lanosa. Según Robert Cargill, profesor asistente de clásicos y estudios religiosos en la Universidad de Iowa y editor de la revista de arqueología bíblica, nos indica: no sabemos a qué se parecía a Jesús, pero sí todas las cosas que sabemos sobre él son ciertas. Habría parecido un judío galileo. Ahora, ¿cómo han cambiado las representaciones de Jesús a lo largo de los siglos? Algunas de las primeras representaciones artísticas conocidas de Jesús datan de mediados del siglo III después de Cristo, más de 2 siglos después de su muerte. Estas son pinturas de las antiguas catacumbas de Santa Domitila en Roma, descubiertas por primera vez hace unos 400 años, que reflejan una de las imágenes más comunes de Jesús en ese momento. Las pinturas representan a Jesús como el buen pastor, un hombre imberbe de pelo largo con un cordero sobre los hombros. En 2018 se descubrió otro raro retrato temprano de Jesús en las paredes de una iglesia en ruinas en el sur de Israel, pintado en el siglo VI después de Cristo. Es la imagen más antigua conocida de Cristo encontrada en Israel. Lo retrata con cabello más corto y rizado, una representación común en la religión oriental del Imperio Bizantino, especialmente en Egipto y la región de Siria y Palestina, pero desapareció del arte bizantino posterior. La imagen de Jesús con pelo largo y barba que surgió en el siglo IV estuvo fuertemente influenciada por la representación del griego y los dioses romanos, particularmente el todopoderoso dios griego Zeus. En ese momento, Jesús comenzó a aparecer con una túnica larga, sentado en un trono como en el mosaico del siglo V en el altar de la iglesia de Santa Pudenciana, en Roma. El objetivo de estas imágenes nunca fue mostrar a Jesús como un hombre, sino hacer puntos teológicos sobre quién era Jesús como Cristo Rey, juez e Hijo divino. Por supuesto, reconocemos que no todas las imágenes de Jesús se ajustan a la imagen dominante que se tiene hacia su persona.
Diferentes culturas en todo el mundo lo han representado visualmente, al menos como una de sus propias culturas. Tienden a retratar figuras religiosas prominentes para que se parezcan a la identidad racial dominante. Se descubrió que en el año 2001 el artista médico retirado Richard Nee dirigió un equipo de antropólogos forenses y programadores informáticos israelíes y británicos para crear una nueva imagen de Jesús, basada en un cráneo israelí procedente del siglo I y modelado por computadora. Aunque nadie afirma que sea una reconstrucción exacta de cómo era el propio Jesús, los científicos consideran que la imagen de alrededor de 1.5 metros de alto, piel más oscura, ojos oscuros y cabello más corto y rizado es más precisa que muchas representaciones artísticas de los judíos. Hijo de Dios, en su libro del 2018, se plantea de forma constante cómo se veía a Jesús. Taylor usó restos arqueológicos, textos históricos y arte ferario del antiguo Egipto para concluir que, como la mayoría de las personas en Judea y Egipto en la época, Jesús probablemente tenía ojos marrones, cabello de marrón oscuro a negro, piel marrón oliva. Puede haber medido alrededor de 1.5 metros de altura. Toda la altura promedio de un hombre en ese momento probablemente se acerquen más a la verdad, cosa que nunca podremos saber exactamente. Los judíos galileos no tenían ojos azules ni cabello rubio hace 2000 años. Eso significa que la cuestión de cómo era Jesús solo se resolverá cuando regrese o nos encontremos con él en el cielo. Gracias por ver este video. Antes de continuar, te recomiendo que mires otros videos que se muestran en tu pantalla. Estoy seguro que te van a encantar.